Hola, mi nombre es Jean-Pierre, te voy a presentar y te voy a enseñar cómo es que yo plasmo mi estrategia en 3 sencillos pasos, ¿sí? Los vamos a escribir aquí. El paso número 1 lo vamos a llamar la R, y vamos a describir qué es cada uno. El segundo vamos a ponerle la I y el tercero una B, ¿ok? Que es la estrategia R y B, ¿sí? En este caso, la R significa una ruptura. Vamos a escribirlo para que se vea un poquito mejor. Ruptura, ¿ok? La I es una ineficiencia y la B es una base, ¿ok? Sea de oferta o de demanda, ¿sí? En este caso. Entonces, ahí tenemos la estrategia. Es tan sencilla, ¿ok? Que se tiene que ver en este caso en una temporalidad alta. Estos pasos nos van a dar a nosotros una zona, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Estos pasos, ¿ok? Nos va a dar una zona. Podemos ver y ahí está. Nos van a dar una zona. Un poquito. Se ve bien bonito para ustedes, ¿ok? Nos van a botar una zona. Listo. Esta zona tiene que ser buscada, ¿okay? En temporalidades altas, H4 o H1, ¿sí? Estas dos temporalidades más o menos son las que manejo para buscar una zona. Esta zona tiene que ser una zona de alta reacción. Entonces, para que sea una zona de alta reacción, pues tiene que tener los 3 pasos: una ruptura previa, una ineficiencia y una base, ¿ok? Con eso encontramos una zona de alta reacción. En este caso, veámosle un dibujito, ¿ok? Que les voy a plasmar. Por ejemplo, si nosotros vemos en H1 una estructura alcista de esta manera, ¿ok? Podríamos nosotros tomar en cuenta que el precio está subiendo, ¿ok? Con eso ya tenemos nuestro primer movimiento, que es la ruptura, ¿ok? Con eso tenemos aquí la ruptura, ¿sí? Vamos a poner una R. Ruptura. Luego de la ruptura, ¿ok? O la que causa la ruptura, va dejando una ineficiencia más o menos a este alrededor. Entonces ahí va a entrar la segunda parte, que es la I, la ineficiencia, ¿ok? Más o menos sabe estar en esta parte después de la ruptura, ¿ok? Tenemos todo este movimiento de ineficiencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mercado? Regresar ¿a dónde? A una base, ¿ok? Entonces, ¿dónde tenemos bases? Tanto la oferta anterior, que se puede convertir en demanda, ¿ok? La oferta anterior, el techo, en este caso así vulgarmente diciendo, convertido en piso, o su propio piso, ¿ok? A esta altura más o menos suele estar su propio piso, porque desde ahí es lo que arranca el movimiento, ¿estamos de acuerdo? Arranca desde ahí el movimiento en sí. Ahí tenemos 2 bases donde el mercado puede regresar e impulsar, o regresar aquí e impulsar, ¿ok? Ahí es nuestra estrategia de búsqueda de zona, ¿ok? Entonces sabemos que en esos 2 puntos el mercado tiene una probabilidad de dar una continuidad alcista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos a ir buscando solo la base, solo la zona de reacción, ¿ok? Entonces, esta vamos a llamarlas zonas de alta reacción. Zonas de alta reacción. Vamos a ponerlo en pequeñito. Estas son zonas de alta reacción. Ahora, vamos a ir viendo la segunda parte de estas zonas de alta reacción, ¿ok? En alguno de esos 2 puntos, ¿sí? El mercado tiene que volver a acelerar hacia arriba. En alguno de estos 2 puntos, sea aquí, podría volver a acelerar, o llegando a esta zona, podría volver a acelerar, ¿ok? En esos 2 puntos. No sabemos exactamente en cuál, por eso nuestro trabajo es identificar el momento donde esté reaccionando. Para buscar el momento donde esté reaccionando, vamos a ir en búsqueda de una nueva estructura, de un nuevo movimiento, pero ahora en un minuto. Al saber nosotros que estamos en un piso hecho, un techo hecho una demanda, ¿ok? Aquí un techo convertido en una demanda, vamos a esperar aquí un cambio estructural hacia el alza, ¿ok? Un dibujito similar a esto, pero en temporalidades inferiores. Imaginemos que el mercado llega a la base y en la base, ¡pum!, salta, ¿ok? Con eso tenemos un cambio estructural. Este cambio estructural
tenemos que esperar obviamente un retroceso, y en el retroceso es nuestro punto de entrada. Obviamente va a seguir estructurando, ¿no? Yo le lanzo directamente a la línea, pero va a ir estructurando, subida, bajada, alto más alto, bajo más alto, ¿ok? Con esto tuviéramos estructuras alcistas dentro de una zona de alta reacción. Entonces, ya llamándolo así, este gráfico va a ser de H1 y este gráfico va a ser de M1, ¿ok? Dentro de la zona de H1, el mercado está dando un cambio estructural, ¿ok? Para poder dar una continuidad hacia el alza, ya que su tendencia es alcista. Entonces tenemos que ver, obviamente, la tendencia previa hacia dónde se está dirigiendo para ver si la base va a ser de oferta o de demanda. En este caso, está subiendo, ¿ok? Vamos a buscar bases de demanda. Pero siendo el caso de oferta, ¿ok? Bueno, podemos dibujarlo. Vamos acá. Siendo el caso de oferta, ¿ok? Tuviéramos el mismo escenario, ruptura, ¿ok? Ineficiencia y una base. En este caso, recuerden siempre, la base de demanda convertida en oferta o su propia oferta, ¿ok? Que tiene que cumplir. En este caso, ¿no? Puede venir acá a hacer demanda y oferta en este caso y caer, o llegar a la oferta, que es a los techos, y caer, ¿ok? Estas dos opciones tienen. Nuestro trabajo, como les digo, es identificar en qué punto el mercado está dando un movimiento ya bajista, ¿ok? En este caso, pero lo vemos en minutos. Este es un escenario de H1, ¿ok? Y nosotros aquí, cuando llegue aquí o ahí, nuestro trabajo va a ser identificar un movimiento estructural, dibujar, ¿ok? Que venga, en este caso ya alcista, ¿no? Alcista, llegue al punto más fuerte, sea en este o en este. El mercado lo que tiene que hacer es un cambio estructural, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahí es lo mismo, ruptura, ineficiencia y base, ¿ok? Vamos a esperar que regrese este punto y nosotros vamos a posicionarnos hasta abajo, en este caso, pero este movimiento tiene que ser un movimiento muy pequeño, temporalidad inferior, dentro de la zona, ¿ok? O dentro de esta zona. Solo ahí tenemos que buscar un quiebre de estructura. Es como una pelotita, ¿no? Como siempre les hago a todos los alumnos, imagínense una pelota, cualquier objeto que pueda rebotar, ¿ok? Viene cayendo y cuando cae, rebota, rebota, y hasta que deja de acelerar, ¿no es cierto? Hasta que el mercado coge fuerza. El mercado cuando coge fuerza, ¡pum!, nos da un alto más alto. Aquí es donde nosotros tenemos que estar súper pilas, ¿no? Súper pilas. ¿Por qué? Porque el mercado nos está generando un quiebre de toda la secuencia bajista que venía haciendo, ¿no? Altos, más bajos consecutivamente, ¿no? Todos son más bajos y podemos ver igual, más bajo, y este de aquí rompe a toditos de estos techos de acá, ¿sí? Este no lo rompe, pero a toditos de estos rompe. Entonces ya tenemos un cambio de la pelotita, ya tenemos una nueva fuerza que está generando esa pelota. Entonces, para que siga subiendo, para que siga rebotando, tiene que coger fuerza y un rebote, ¿ok? Pero nuestro trabajo es identificar, uno, la zona, ¿ok?, de alta reacción, H1 o H4, independientemente de la temporalidad, la que mejor se vea, y cuando llegue a esa zona, ¿ok?, nuestro trabajo es identificar un cambio estructural, ¿ok?, así. Este va a ser visto en M1, ¿ok?, o incluso puede ser hasta M5, puede ser M1 hasta M5. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar este cambio, cómo está volviendo a cambiar. Pero dentro de una zona importante el mercado tiene que cambiar, y más que seguro. Por eso son los tres pasos: ruptura, ineficiencia, base. En la base de la temporalidad alta tiene que existir una nueva reacción desde temporalidad baja para continuar su movimiento alcista. La temporalidad alta. En este caso era alcista, ¿ok? Hasta ahí vamos a ir viendo, ¿okay?, estos tres pasos: ruptura, ineficiencia, base, y dentro de la base vamos a buscar el cambio estructural para que ustedes lo puedan ir viendo y aprovechar. Por ejemplo, vamos a ir viendo con este ejemplo que recién te ha dado,
¿ok? Esto sirve muchísimo para el Volatility 25, ¿ok? Miremos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, desde aquí vamos, ¿ok? Vamos a ir viendo los movimientos. Una hora. Ok, entonces aquí es importante. Miremos con este ejemplo y así se repiten en todos para no hacer un video súper largo. Igual nos vemos los martes y jueves para explicarles bien esto. Ruptura, tenemos una estructura alcista, ¿estamos de acuerdo? Inicio, ok, de todo este fractal, retroceso, impulso. Entonces aquí existe una ruptura, ¿estamos de acuerdo? Esta R la tenemos ahí. 2, teníamos una base, la zona de oferta, ok, o la propia zona de demanda, en este caso desde donde se origina el movimiento, ok, o donde se estaba esperando todo el movimiento bajista, en este caso en esta zona de oferta y de demanda, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ruptura donde se esperaba las ineficiencias, ok, ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta las ofertas, ok, entonces vamos viendo ruptura. Aquí tenemos toda la exposición de liquidez, la ineficiencia, vamos a ponerlo ahí, ok, y dónde están las bases, como estábamos diciendo, los techos, ok, donde se esperaban ventas, aquí a esta altura, si me pongo a ver 30 minutos, en esta zona debería haber una ineficiencia donde muchos estaban esperando unas ventas, ok, a esta altura, ¿sí ven? Esta zona es una zona de oferta y demanda, pisos y techos a esta altura. Entonces lo más esperado era que llegue a esta zona y que caiga. Como el mercado rompe y rompe hacia el alza, ok, entonces estos techos que tenemos aquí, o esta zona de base, ok, nosotros la tomamos como una base al lado contrario, en este caso ya como una demanda, ¿sí? Y aquí es nuestro trabajo. Uno, ya identificamos la zona, ya identificamos, la ruptura, identificamos la ineficiencia e identificamos la base, ¿ok? Y en la base, donde antes era una oferta porque no vino a la demanda, también hubiese podido venir a la demanda, pero no llega, ¿ok? Entonces en la base, nuestro trabajo es identificar el cambio estructural que se está generando ahí en un minuto, ¿ok? Ahí dentro de ese círculo tiene que haber un movimiento donde reinicia el movimiento alcista que generó este movimiento bajista. A partir de ahí, en algún punto aquí, tiene que empezar a generar un movimiento alcista. No sé en dónde, bajemos la temporalidad para nosotros ir viendo, por uno de 3 minutos, dentro de este círculo, ¿no? Miremos. Entonces, recuerden la estructura, ¿no? Ahí está, la estructura de la temporalidad de una hora. Este es el retroceso que llega a la zona de alta reacción de la temporalidad alta, ¿ok? Y nuestro trabajo es identificar el cambio, cómo vuelve a acelerar el precio, ¿ok? Entonces, me eliminar nada más esto de aquí, era para poder mantener el seguimiento, ¿ok? Y aquí podemos ver cómo viene el mercado. Vamos a hacerlo así, alto, más bajo, igual, más bajo, más bajo, más bajo. Aquí, bajo, más bajo, más bajo y más bajo. El mercado toca, si ustedes pueden ver, la zona de alta reacción, ¿okay? La zona de oferta y de demanda, ¿okay? Y el mercado apenas lo toca en verde, ¿okay? Lo que hace es generar un cambio estructural alcista. Tenemos, ¿okay? Tenemos aquí el primer cambio, ¡pum!, ruptura, y vuelve a hacer la misma secuencia pero en temporalidades más bajas, ruptura y ineficiencia base. Y ahora aquí está la ruptura, ¿okay? Con esta vela de aquí, ¿estamos de acuerdo? Vamos a abrir un poquito. Existe la base, existe la ineficiencia, ¿ok? Y existe de nuevo la base, aquí, la oferta convertida en demanda, porque no vino a la demanda, ¿ok? No vino a la zona de demanda, se quedó en la oferta. Y aquí el mercado lo que hizo es misma secuencia, mismo movimiento de la temporalidad alta, lo vuelve a reproducir en la temporalidad inferior. Y ahí es nuestro punto de entrada. Supongamos que no logramos entender este mínimo cambio, ¿ok? Tenemos otro cambio de estructura, ¿ok? A esta altura, ¿sí? Más o menos, ¿ok? Entonces tenemos de nuevo una ruptura,
¿ok? Tenemos una liquidez expuesta, en este caso una ineficiencia, y tenemos una base donde se esperaba las zonas de oferta, ¿ok? O incluso en la zona de demanda se esperaba un movimiento de continuidad. No se da, sigo esperando. Y así tengo que ser muy robóticamente marcando mi zona, ¿ok? No puedo dejarme llevar. Entonces vamos ahí a la siguiente. Tengo rupturas, ¿ok? De esta continuidad. Podemos ver igual aquí una pequeña, ¿ok? Vamos a decir un techo igual, ¿ok? Y vamos a ver aquí la ruptura con este punto, ¿sí? Aquí ya se rompe. Entonces, lo mismo, vamos creando las liquidez, ¿okay? Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, tengo aquí rupturas, desde aquí, vamos a hacer desde rupturas, ineficiencias, ¿ok? Y teníamos una base donde se esperaba la zona de oferta, se esperaba la zona de demanda, ¿ok? Entonces, donde en el bloque de aquí, nosotros buscar ahí un movimiento alcista, pues. Ahí entró perfecto, ¿sí? Ahí entró perfecto, entrada, y nuestro stop loss por debajo de esta estructura, 3 puntos, casi 4, no, 3 puntos, exactamente 3 puntos, y me fuera a neutralizar el máximo, 1 a 1, 1 a 2 a recuperar la liquidez que existe acá, ¿ok? Que es un punto de llegada también, y con eso pues el trade ya estaría exitoso, ¿sí? En donde dio reacciones alcistas, en donde nos dio movimientos o oportunidades de comprar dentro de una zona de temporalidad alta. En esta zona de temporalidad alta, el mercado empezó a generar nuevos movimientos alcistas, apenas lo tocó. Nuestro trabajo era que lo toque, esperar que lo toque, y cuando lo haya tocado, empezar a buscar esos nuevos movimientos alcistas, ¿sí? Como en este caso, aquí, la secuencia, ¿sí? En este caso, mira, lo que nos va produciendo el mercado ahorita es una ruptura, ¿ok? En esta temporalidad menor, obviamente tiene que ser una temporalidad mayor, buscar la base, buscar la ineficiencia que estaría por aquí, ¿ok? Buscar también aquí, pero esta es la causante, y buscar la base, ¿ok? Ahí sería como un punto de entrada para 3 minutos, ¿ok? Para irse en continuidad. Vamos a ir viendo porque al final sí cumple muchísimo todo eso, ¿sí? Donde antes era una oferta, se convierte en demanda, ¿sí? Donde antes era una oferta, aquí nos ha hecho todavía una demanda, pero me deja un bloque que está vacío, que tiene una ineficiencia, ahí tiene una probabilidad de subir. Las ineficiencias son zonas de alta reacción, son zonas donde el mercado tiene poder suficiente para dar un movimiento, ¿ok? Sea en este movimiento, en este punto, podría ser aquí la ineficiencia, podría el mercado llegar aquí e impulsar a la baja, ¿ok? Pero si es que no es impulsado a la baja, las mismas zonas suelen ser tocadas en el lado contrario, ¿ok? En el lado contrario, una zona de oferta o de demanda de manejado. Pero así es la estrategia: ruptura, ineficiencia y base. Siempre busquen una base ineficiente que haya causado una ruptura, ese movimiento, para poder nosotros buscar un apoyo y un movimiento acelerador de nuevo, ¿okay? Y así son secuencias, siempre el movimiento va a darse con la misma secuencia. Entonces les dejo ahí, nos vemos el día martes a las 11 y jueves a las 4 de la tarde para seguir repasando